Buenos días, hermanos, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes otra vez y bueno, les enviamos nuestros saludos desde acá, desde Agua Escondida, Mendoza, para todos los que nos estén escuchando. En esta mañana le quería compartir un pasaje de la palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 5. Acá el que está hablando es el apóstol Pablo, y él está escribiendo a estos hermanos en Filipos y parece que había algunas cuestiones o discusiones dentro de la iglesia. Entonces él le tiene que contar un poquito qué era él antes de haber conocido a Dios o de que Dios hubiera entrado en su vida. Dice así, Filipenses 3, 4 y 5. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y el versículo 6 dice así, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y presta atención a lo que dice y en lo que nos vamos a centrar. Dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Se ve que el problema acá en la iglesia de Filipos era que había algunos hermanos que se creían superiores a otros por sus méritos, por las cosas en las que habían estudiado, cuestiones así. Entonces Pablo le tiene que escribir y decir, miren, si ustedes creen que tienen méritos, yo también humanamente tengo méritos. Y uno de los méritos que él nombra, que él tenía humanamente, y que después él va a decir en el versículo siguiente, léalo, ¿sí? Que él ahora en Cristo los tiene por basura, todas estas cosas que él nombró, pero quería centrarme en esto, ¿sí? Que él dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. ¿Por qué me quiero centrar en esto? Porque nosotros podemos tener ese problema. Nosotros podemos... no solamente nosotros, sino que en general muchas veces existe este problema. La gente, siempre que recibe el mensaje, se excusa diciendo, yo soy una buena persona, yo soy un buen tipo, no le hago mal a nadie. Y lo que está diciendo Pablo acá es eso, ¿sí? Que él era irreprensible. Irreprensible quiere decir que no se lo podía reprender, no se le podía llamar la atención en cuanto a la ley de Dios. Ahora, yo lo que quiero que usted entienda es que Pablo, y ahora lo vamos a ir viendo, él decía que delante de los demás hombres, él era irreprensible. Y nosotros podemos muchas veces escudarnos en eso. Si yo le preguntara a usted, a ver, dígame, ¿qué hice mal yo? Quizás usted no tenga que decir. O si es al revés, yo tampoco tenga nada que decir de usted. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia tiene otro enfoque. Lo importante no es lo que digan los demás, ni lo que yo piense de mí mismo, sino lo que piense Dios de cada uno de nosotros. Miren, Pablo, como nombra ahí también en estos versículos, él era un fariseo. Sí, como fariseo era una persona muy capacitada y religiosamente destacada. Pero Jesús, ¿sí? Y probablemente Pablo tenía el mismo problema que los demás, varias veces tuvo que hablar de las personas que tenían esta actitud, que se creían irreprensibles, que se creía que nadie los podía acusar de nada. Por ejemplo, vamos rápidamente a algunos versículos, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 2,
¿sí? Dice lo siguiente: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo no creo que sea literal esto de que tocaban trompeta, ¿sí? Pero en la Biblia nosotros vemos que se tocaba la trompeta cuando se quería llamar la atención, ¿sí? Cuando se llamaba a la gente a la guerra, se tocaba un cuerno, parecía una trompeta. O por ahí en las películas vemos que cuando se va a anunciar algo que dice el rey, se toca la trompeta. Es para llamar la atención. Se ve que estas personas hacían tanto espamento, ¿sí? Es una palabra que usamos nosotros, ¿sí? Hacían tanto circo cuando iban a darle algo a alguien. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaban que los demás los vean y los alaben. Ser irreprensibles delante de los hombres. En otra ocasión, en Lucas capítulo 18, versículo 11, Jesús cuenta una historia que probablemente haya sido imaginaria, pero en esta historia hay dos personajes y uno de esos personajes es el fariseo. Y en Lucas 18:11 dice: y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía: Dios, te agradezco que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. El publicano es la otra persona de la historia. Yo le invito a que la lea. Pero fíjense cómo él dice que oraba consigo mismo, ¿sí? Dice que este publicano oraba consigo mismo, ni siquiera oraba con Dios. Él le importaba qué apariencia tenía delante de los demás. Y yo pensaba un poquito, si yo hubiera estado y lo escuchara a esta persona orar de esta manera, probablemente yo no podría levantar la mano y decir: no, mire, usted se equivoca, porque usted es tan pecador, porque no conozco los pecados. Y es más, esta persona podría aparentar, y es verdad que por ahí no era ladrón, no era adúltero, o no era injusto delante de los ojos de los demás. Pero Jesús termina la historia diciendo: el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Dios quiere que nos humillemos delante de Él. En otra ocasión, Jesús usa unas palabras muy fuertes contra estas personas, ¿sí? En Mateo capítulo 23, versículo 27, y Él los llama sepulcros blanqueados. Esta frase es muy tremenda. Yo el otro día, acá en Agua Escondida, el cementerio está a unos kilómetros de acá, y yo por una cuestión tuve que pasar por ahí, cerca, y me llamaba la atención que hay como pequeños mausoleos, o hay tumbas hechas con mármol. Son muy lindas las tumbas, por fuera, muy llamativas, pero igual sabemos que por dentro hay un cuerpo en descomposición o un cuerpo descompuesto. Jesús, cuando le habla a estas personas, les dice que ellos eran iguales. Por fuera parecían hermosos, irreprensibles, pero Dios, que mira su interior, ve que son corruptos y que no son lo que muestran por fuera. Por último, quería que pensemos un poquito en Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Sí? Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y termina diciendo a estas personas, ¿sí?, que dicen que hasta habían hecho milagros y expulsado demonios, les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiero decir con este versículo? Que acá vemos que lo importante es lo que diga Dios. Lo importante en su caso y en mi caso es qué va a decir el Señor el día que nos presentemos delante de Él. Acá podemos tener un testimonio impresionante, ser irreprensibles como Pablo, pero un día hay que presentarse delante del Señor. Y el Señor a estas personas que le llamaban Señor, que creían que estaban haciendo la obra de Dios, les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Y yo pensaba un poquito en el momento en que Pablo se encuentra con Jesús, ¿sí? Esa historia está en Hechos capítulo 9, ¿sí? Ahí está, y en el versículo 5 dice lo siguiente: yo soy Jesús a quien tú persigues.
dura cosa es dar coces contra el aguijón. Este Pablo, que él les dice a los filipenses, yo antes, ¿sí?, cuando vivía o estaba en mis méritos, yo era irreprensible. Pero el día que me encontré con Jesús, ¿Jesús qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Que lo perseguía Jesús quería decir que iba en contra, ¿sí?, que quería terminar con la obra de Cristo, ¿sí?, obviamente atacando a los cristianos de ese momento. Y cuando le dice dura cosa es dar coces, cos es la patada del burro, ¿sí? Te está diciendo Pablo, vos estás haciendo las cosas mal y te estás comportando como un burro. Entonces ese Pablo que se creía irreprensible, cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta que era reprensible, porque Jesús lo tiene que reprender, le tiene que llamar la atención para que Pablo se arrepienta. Entonces, todos esos méritos que Pablo tenía, todos esos méritos en los que Pablo confiaba, se fueron a la basura. Porque cuando él encuentra a Cristo, su vida cambia. Y lo que quería llevarlos a reflexionar, que reflexionemos en esta mañana, es en eso, que lo importante es que nosotros busquemos ser irreprensibles delante de Dios y no delante de los hombres. Muchas personas hoy en día se aferran a que ellos son buenos, a que ellos no son malos, a que ellos son irreprensibles, pero no toman en cuenta que Dios ve su corazón. Y yo le quería decir a usted que para usted ser irreprensible delante de Dios tiene que abrazar la obra de Cristo. ¿Sí? Yo le quería compartir un texto, Pablo mismo lo escribe, y fíjense cómo él entendió esto y ahora lo enseña, en este caso es a otra iglesia, a la iglesia de Colosas, ¿sí?, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos, dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Acá Pablo está hablando de Jesús y le dice a los hermanos de Colosas, miren, ustedes antes eran extraños, eran enemigos, ¿sí? Y fíjense que dice en su mente. ¿Saben qué? Nosotros no podemos ver lo que el otro está pensando. Y a veces podemos creer o podemos creernos que el otro, como no me ve lo que estoy pensando y cree que soy bueno, estoy aprobado. Pero Dios ve la mente. Y acá dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente, ¿sí? Y hacíamos obras malas, pero ahora Cristo nos reconcilió. Y fíjense que dice, en su cuerpo de carne, ¿sí?, cuando Cristo vino al mundo y se hizo hombre, por medio de la muerte, Cristo fue a la cruz y ahí pagó por sus pecados, ¿sí? Pagó por eso que nos hacía extraños y enemigos delante de Dios. Y dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, ¿usted quiere ser verdaderamente irreprensible? Que nadie pueda levantar su mano contra usted. O sea, nadie, sabemos que en el mundo puede haber alguien que nos acuse, pero lo importante, decíamos, que es ser irreprensibles delante de Dios. Bueno, a través de la obra de Cristo, ¿sí?, podemos ser irreprensibles. Nuestros pecados pueden ser borrados. Pablo lo entendió. Pablo se creía irreprensible. Tuvo un encuentro con Jesús. El Señor le habló. Él se dio cuenta y aceptó a Cristo. Y ahora les está enseñando acá a los colosenses lo que Cristo había hecho y cómo Cristo puede borrar en su muerte nuestros pecados y hacernos irreprensibles delante de Dios. O sea que cuando Dios nos ve, no tiene por qué llamarnos la atención, porque nosotros ya estamos limpios. Y para terminar, ¿sí?, simplemente quería
quería decir esto. ¿Sí? Nosotros ya podemos haber conocido a Cristo, ¿sí? Ya podemos haber abrazado su obra, pero nuestra actitud de ahora en adelante tiene que ser distinta a la que era antes. Pablo cambió, ¿sí? Y Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir esto es que a partir de ahora tenemos que vivir nuestras vidas con esa actitud de querer ser agradables para Dios, irreprensibles para Dios, para que cuando Él venga nos encuentre irreprensibles por su obra y con la actitud de cada día querer vivir para agradarle a Él. Bueno, le mando un saludo y espero que estén bien y que el Señor nos bendiga a través de su palabra.